Bendiciones, muy buenas noches, bienvenidos. Esperemos que cada uno de ustedes esté muy activo, muy despierto, cada uno en sus hogares, porque es maravillosa esta enseñanza. ¿En qué sentido? Porque nos ayuda a conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. O sea, recuerde que nosotros tenemos que tener un corazón enseñable, la humildad, la mansedumbre, y aprender es ganancia. No importa cuántos años llevamos conociendo, que sabemos, que no sabemos, no, nunca digamos yo ya sé todo, no. Yo también, créanme, como ustedes, me gusta, a veces yo me siento aquí a enseñar, a tener el estudio bíblico, o cuando estamos en los sermones, en la iglesia, también yo soy instruida, así que siempre aprendo, siempre hay algo que aprender. Entonces, uno lo único que debe de hacer es tomar apuntes, tomar su Biblia, cualquier pregunta hacerla por favor, o si no lo quiere hacer por este medio, el miércoles cuando nos estamos congregando, por favor denos a conocer, apunten en algo y diga, mire pastora, yo tengo una inquietud, me gustaría que por favor me guiara. Listo, así que esta enseñanza nos va a ayudar muchísimo a entender cuál es el origen de la Navidad. Esta enseñanza es muy importante en el sentido de que queremos nosotros recibir la revelación y las instrucciones de la palabra para saber para qué es la Biblia, para qué sirve la Biblia. No es un adorno, mis amados, es el que le puede ser la línea de la vida, es las instrucciones, las promesas, los galardones, testimonios, mejor dicho, la Biblia es todo para nosotros. Y no solo eso, en la Biblia está la voluntad de Dios, la voluntad del Hijo y cuál es la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Así que oremos, les damos la bienvenida junto con mi esposito en el nombre de Jesús. Nuevamente, alguien me preguntaba que nosotros lo hacemos como muy personal este estudio bíblico. No, nosotros lo hacíamos los días lunes y después los empezamos a hacer el día miércoles, lo hacíamos a las 6 de la tarde, hacíamos el discipulado. Pero después de lo de la pandemia todo pues se desorganizó, digámoslo así. Pero yo les decía a algunas hermanas, a la hermana Elvira, a su hijita, les decía a algunos hermanos que nos acompañan, cuando veamos que ya no alcanzamos en este lugar, lo haremos en la iglesia. Y créame que será de una gran bendición. ¿Listo? Así que no piense que nos van a incomodar para nada. Es nuestro deber enseñar, porque para eso somos llamados. Así que les invitamos en el nombre del Señor, dispongamos nuestro corazón para poder ser instruidos. Padre Dios, Señor Jesús, en esta noche colocamos nuestras vidas en tus manos. Revélanos tu palabra, Señor, para que se cumpla en cada uno de nosotros cuál es tu voluntad. ¿Para qué tú, Señor, dejaste ese testamento, Señor? No solamente para que seamos leedores, oidores, sino hacedores de tu última voluntad, Señor, que es para toda tu iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos el templo del Dios viviente, somos los santos, somos los hijos, somos los coherederos del reino de los cielos, somos esos linajes escogidos, somos ese real sacerdocio, Señor, porque tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. Y cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ya nos diste, Señor, un plan, unos planes, unos propósitos para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Papito Dios, a realizarlos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ir creciendo, Señor, conforme a la revelación de tu Santo Espíritu. Hoy, en el nombre de Jesús, renunciamos, Papito Dios, toda palabra de hombre. No queremos palabra de hombre, sino palabra de Dios.
Danos la guía, ponen esta escritura en tus manos, oh Señor, y guárdanos de las acechanzas del enemigo que se mueve en lugares, oh Señor celeste, se mueve en la tierra, Señor, que se disfraza de luz. Ayúdanos a distinguir cuál es la verdad, Señor, la verdad de tu palabra, Señor, para que se cumpla así, Señor, todo lo que tú ya tienes establecido, Señor, y que ya conoces, porque todo pensamiento ya lo conoces, Dios. Guíanos, oh Señor, te lo pedimos, oh Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo, que tú eres nuestro buen pastor. Guarda nuestra vida, guarda la vida de nuestra familia, nuestro sustento, la salud, la vida, el amor, la fe, Señor, el respeto mutuo, Señor. Bendice nuestras alacenas, bendice a toda la familia, a los que se conectan y a estos tus servidores, papito Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos a los que se han conectado. Que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere, que el Señor les encamine. Gracias por estar con nosotros. Amén. Amén. Dice las Escrituras, en el nombre del Señor, nuestro estudio bíblico dice, ¿para qué es la Biblia? ¿Para qué nos imaginamos que es la Biblia? No es un adorno, no es un libro para mostrar, no es un libro cualquiera. Son las instrucciones para todos y cada uno de nosotros, que son para salvación y vida eterna. Pero vamos a entenderlo porque todo tiene que estar vinculado en la palabra, que es la palabra profética, la voluntad de Dios. Amén. Dice así, ¿para qué es la Biblia? Segundo de Timoteo 3, 16, 17. Dice así. Voy a leer en 3 versiones, porque dice la Biblia... ¿Me iba a decir algo? Segunda de Timoteo 3. 16, 17. La Reina Valera dice así. Dice, toda es toda. No es una parte, es toda. No, que yo voy a leer lo que a mí me gusta, los salmos, los proverbios. No, es toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Léame la de las Américas, amor, por favor. Dios habla hoy, no tengo la de las... Ya se la consigo. Sí, en la Biblia está, sí está. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos, equipados para toda buena obra. Amén. Mire qué significa, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, ¿qué es inspiración? Inspiración es el concepto teológico según el cual las obras y hechos de seres humanos están íntimamente conectados con Dios. O sea, es un vínculo, un cordón que no se puede romper. Sobre todo, las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento recibieron una supervisión especial del Espíritu Santo, de tal manera que las palabras allí registradas expresan de alguna manera que cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Sigamos leyendo, por favor. Entonces dice la Biblia, Dios habla hoy, dice, toda la escritura inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender. ¿A quién le gusta que lo reprendan? A nadie. Pero hay personas que dicen, si yo estoy mal, hágamelo saber. ¿Para qué? Porque es hermoso cuando alguien le corrige a uno, pero de buena manera. Porque nosotros todos cometemos errores y nos podemos equivocar. Somos seres humanos imperfectos, porque el perfecto es Dios. Amén. Y reprender, dice, para corregir. No se enoje cuando alguien nos reprende, pero cuando nos reprenda, nos va a corregir
de una buena manera, porque usted a su hijo, a su hija, cuando usted le corrige o le reprende, hay que hacerlo con amor. ¿Y cuál es el propósito de reprender o de corregir? Es educarlos en una vida de rectitud, o equipar a las personas en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado, completamente preparado para hacer toda clase de bien. La de las Américas dice: sea perfecto. Ser perfecto, ¿por qué? Porque mi Padre y yo somos perfectos, imagen y semejanza de Dios hemos sido llamados. Dígame, amor. En la traducción viviente dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Amén. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Amén. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Mire qué hermosa la nueva traducción viviente, la que acaba de leer mi esposo. Entonces, las escrituras son inspiración, lo acabamos de ver en el significado bíblico, que es obras y hechos de seres humanos. ¿Para qué? Que están íntimamente conectados. ¿Para qué? Sobre todo, dice que es el Nuevo y el Antiguo Testamento. Una supervisión, o sea, no estamos solos. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que de tal manera las palabras allí registradas en las Escrituras expresan de alguna manera cuál es la voluntad de Dios Padre. Amén. Entonces, es inspirada ¿para qué? Para corregir, educar, una vida de rectitud, inspiración para enseñar. Mire todas estas cosas que hay aquí. Es hermoso. Pero ¿cómo les voy a decir que es útil? ¿Es útil la palabra de Dios? Sí, porque ahí está las promesas de Dios. Útil porque nos va a ayudar en esos momentos difíciles. Por eso dice el que está cansado y cargado que venga, que Dios Padre, en esa esencia, en la presencia de su Santo Espíritu, nos va a hacer descansar, enseñar, porque la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos lava la cabecita y nos hace entender cuáles son los planes de Dios ya establecidos en su testamento. Para eso es las Escrituras, que es el testamento de Dios. Reprender, sí nos reprende. Nos reprende. Yo le decía a mi esposo hace unos días, le dije que Dios me guarde, que el Señor me proteja, no solo a mí, sino a muchos ministros, porque la palabra es muy clara, dice: mire que el que esté firme que no caiga. Entonces yo le decía a mi esposo que yo soy un ser humano imperfecto, yo estoy en un proceso de ser de una obra terminada, pero mientras Dios no lo quiera, aquí seguiré aprendiendo día a día. Entonces, ustedes han escuchado que dicen que hay personas que se están capacitando y hacen diplomados. ¿Para qué? Eso es para poder aferrarse más a las instrucciones, a las enseñanzas. Entonces yo le decía a mi esposo hace unos días, le decía que Dios me guarde. Y Dios guarde a muchos ministros de que uno vaya a fallarle. Pero una persona que se sube al púlpito, al altar, recuerden lo del Antiguo Testamento, cómo entraban al tabernáculo, con vestiduras, con campanillas. Personas tenían que estar 7 días antes para entrar al tabernáculo, sin mujer, no podían, o sea, nada, absolutamente, entraban en una oración, en ayuno, o sea, era impresionante. Entonces yo le decía, perdón. Bien purificados. Sí, bien purificados, sus vestiduras, instrucciones de Dios que se dio para que cómo fuera construido el tabernáculo, las vestiduras, sus familiares, todo fue muy detallado. Y ahí, y las especificaciones donde debía ser guardado el testamento, los utensilios, el pan, la vara de Aarón, todo eso Dios lo especificó. Entonces tenemos que entrar al altar sin mancha y sin arruga, limpios, porque Dios todo lo ve. Entonces yo le decía, si yo siento algo de algún día, le digo, yo no sé, que Dios me guarde, y le pido oración por nosotros, llegar a cometer un error, yo tendría que suspender de subirme a un altar,
Porque engañar a los seres humanos es fácil, pero a Dios ninguno. Y todos vamos a tener que dar cuentas de ello. Amén. Entonces, recuerde que no estamos trabajando solos. Tenemos un equipo, tenemos hijos espirituales, dice la palabra. Como lo enseñó el apóstol Pablo a Timoteo, lo miraba como un hijo espiritual. Amén. Entonces dice así las escrituras, sigamos. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente instruido para toda buena obra. Eternamente, no es temporal. Pero también nos dice en San Juan 8:31, "36. San Juan 8:31-36. Dice así: al hablar de estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús, cuando habla, dice, muchos creyeron en él, está hablando de Jesús. Decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, permanecer en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado, la paga del pecado es muerte. Es esclavo del pecado. O sea, es esclavo. Una mentira lleva a otra mentira. Un pecado lleva a otro pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, o sea, nosotros somos libres porque Cristo pagó en la cruz por usted y por mí. Pagó con su vida, con su sangre. Solo miramos el miércoles hasta la última gota. Seréis realmente libres. Libres, no hay nada. Nadie nos puede a nosotros juzgar y condenar. No nos puede. A ver, léame la Nueva Traducción, por favor. Espérenme. Esta no la tengo, yo conozco mi Biblia. Mientras mi esposito busca, ¿qué es permanecer? Como dice la palabra permanecer básicamente quiere decir quedarse. Mire, permanecer es quedarse. Por eso las escrituras dicen: muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Cada cristiano está inseparablemente ensalzado a Cristo en todas las áreas de su vida. Nosotros dependemos de Él por la gracia y el poder ¿para qué es ese poder? Para obedecer. ¿Cuál es la voluntad del testamento? Nos fijamos obviamente en su palabra para instruirnos en cómo vivir. Léamela, por favor. Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí, forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Amén. Entonces yo le pregunto a usted: ¿somos libres o somos esclavos de las mentiras, del pecado, de los juegos, del celular, de la televisión, de los juegos de azar, de ser fiadores? Bueno,
¿Somos libres realmente? Pregúntese, ¿eso lo conoce usted? Solo cada uno lo conocemos. ¿Cuál es esta enseñanza? ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? El propósito de esta enseñanza es llegar a conocer, como lo estamos acabando de leer, que la verdad, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Porque la Biblia es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. No su justicia, sino la justicia de Dios. Divina. Que es de Dios Padre, de Dios Hijo y de su Santo Espíritu. Clarito acabamos de leer, también dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar, digamos que nos va a jalar las orejas cuando estamos haciendo las cosas mal. ¿Para qué? Dice que al conocer la verdad nos hará libres. Ustedes se dan cuenta, los pajaritos, el águila, que es libre, ¿qué la detiene? Nada. Vuela más alto, tiene una visión tremenda. El águila es algo maravilloso, que ella misma se renueva. Nosotros podemos ser renovados cuando estamos en la intimidad bajo la dirección del Espíritu Santo para no cometer errores. Pero ¿para qué es la Biblia? ¿Por qué estamos teniendo esta enseñanza? Déjeme decirle, el propósito de esto es instruirnos de qué es la Navidad. Conocer, yo les voy a decir algunos pasos, y eso tiene un proceso, no va a ser todo que lo vamos a mirar ahorita, ¿no? Pero ¿de dónde procede, de dónde salió el árbol de la Navidad? ¿Listo? ¿De dónde salió el pesebre? ¿Qué son los Reyes Magos? ¿De dónde salió en Nariño, que en el Ecuador también los muñecos o los años viejos? ¿De dónde viene el Papá Noel? Todo eso lo vamos a ver. Así que estemos preparados, tome apuntes y sería excelente que usted utilice la Biblia e investigue. ¿Listo? Entonces dice así, esta enseñanza, ¿qué es la Biblia? Es para llegar a conocer estas cosas que acabamos de decirles. Acompáñenos, por favor. ¿Qué es la Navidad? Primero, la Navidad. ¿De dónde proviene esta primera enseñanza? Vamos a descubrir de dónde salió el árbol. El árbol. ¿Cuál es el árbol? El árbol de la Navidad. Muchos, se lo digo porque yo lo hice. Yo tenía agüeros con el árbol. Yo decía, mis amados, alguien me decía que si se cae el árbol, eso era muerte. Otras personas me decían que si se caía el árbol, había pobreza. Otros decían que el árbol es bueno poner los regalos abajo y que eso nunca le va a faltar las cosas a uno. Bueno, cantidad de agüeros en el árbol. Y yo lo hacía, yo lo veneraba. ¿Yo qué voy a decir que no? Pero hay personas que de pronto lo pueden hacer por decorar la casa. Pero yo no lo hacía con esa intención. Yo sí idolatraba el árbol, el pesebre. Yo lo hacía. ¿Yo qué voy a decir que no? ¿No? Entonces es tan tremendo que yo me acuerdo cuando yo cantaba, o sea, a veces mi esposo me acompañaba, a veces nuestros hijos cantábamos los villancicos y a veces hasta él le daba pereza y me dejaba yo solita con el pandero cantándole al pesebre y al árbol. ¿Por qué? Porque yo no sabía, no tenía conocimiento de lo que vamos a aprender ahora. Es muy bueno. Entonces la Navidad, vaya con nosotros por favor, Ezequiel 8, 9, 18. Ezequiel 9 al 18. ¿Listo? Ezequiel 9. Ezequiel 8. Allá. Del 9 al 18. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Vamos a mirar. Yo les voy a leer por cuestión del tiempo y porque esta es un poquito extensa esta enseñanza. Yo lo voy a leer desde el número 14 para que se tengan un poquito, ¿qué le puedo decir? Conocimiento de un personaje que es nombrado en la Biblia. ¿Listo? Dice así. Del 9, ¿no? Desde 9 al 14, al 18, pero yo lo voy a leer el 14, desde el 14. Dice, desde el 13 leámoslo, dice. Dice, y me dijo, aún verás, eso le dice al profeta Ezequiel,
Dice, y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Habla de las cosas, si usted lo estudia desde el capítulo 8, resulta de que habla en el versículo 12, dice que habían en cada recámara, digámoslo así, o en cada cuarto, habían imágenes grabadas. Y esas personas decían, necesitaban, como decir yo, adorar este pocillo, esta taza. Personas que necesitan algo en que aferrarse, a qué creerle. Recuerden que cuando estuvo con Moisés, con el pueblo de Egipto, cuando él fue a estar en la presencia de Dios, quedó encargado su hermano. ¿Y sabe qué hizo él? Se dejó engañar de la gente, hicieron un becerro de oro, necesitaban en creer. Nosotros necesitamos un Dios en quien creer. De ahí es donde empezaron a salir las imágenes, ¿listo? Entonces dice, de pie entre ellos, y uno dice, cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen, el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. Otros dicen el nicho. O otros le dicen el nicho, si han escuchado en este tiempo, que es el pesebre, el nicho del niño Dios o pesebre. Eso dice en la Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy es la católica, la que los niños desde niños les enseñan en las escuelas. Dice, uno en el nicho de su ídolo. Piensan que yo no los veo, que he abandonado el país. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Entonces dice en el 13, y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Ya no solamente es el nicho, no es solamente ese lugar, no solamente son las imágenes, sino que dice, mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y he aquí allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Tamuz era un ídolo o un dios. ¿Listo? Eso está en el 14. Tamuz, llorando a Tamuz, dice aquí. Llorando, en la Dios habla hoy, dice, mujeres llorando por el dios Tamuz, o sea, lo veían como un dios, para que lo tengan presente. Ya no fue solamente los grabados, sino que ya adoraban a un ser humano, a una persona como un dios. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó, dice las escrituras, al atrio interior del templo, donde nosotros, el Espíritu Santo está dentro y sobre nosotros, o sea, está habitando en nosotros, en el interior de nosotros, que somos el templo de Dios, del templo del Señor. Y a la entrada del santuario, entre el vestíbulo y el altar, unos 25 hombres estaban de espaldas al santuario, inclinadas hacia el oriente, y con la frente en el suelo adoraban al sol. Mire, ahí ya no solamente está Tamuz, sino al sol. Entonces el Señor me dijo, ¿a quién le dijo eso? A Ezequiel. Entonces el Señor me dijo, ¿lo ves? No le he dado bastante al pueblo de Judá como para hacer aquí estas cosas tan detestables. Eso es palabra de Dios dirigidas a Ezequiel, que además ha llenado el país de actos de violencia. Una y otra vez provocan mi ira y hacen que su pestilencia me llegue a la nariz. O sea que Dios olfatea. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? Le dijo que la tierra, había un olor que clamaba, que
la sangre de ¿quién? De Caín. De Abel. Perdón, de Abel. ¿Por qué? Por Caín. Por Caín. O sea, aquí clarito lo dice. Y hacen que su pestilencia me llegue a la nariz. Pero yo voy a actuar con ira. No tendré ninguna compasión de ellos. Aunque me llamen a gritos, no les escucharé. Y dice la Biblia de las Américas, dice en el 17, y él me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque he aquí se llevan el ramo a la nariz. Por tanto, yo ciertamente obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Cada uno de nosotros elige qué vida queremos llegar a tener. Bendición o maldición. El cielo y la tierra es nuestro testigo de lo que nosotros hacemos. Porque nosotros, aquí en la Dios habla hoy, dice, y a la entrada del santuario, entre el vestíbulo y el altar, unos 25 hombres estaban de espaldas al santuario. Cuando dice espaldas, ¿cuántas personas lo ignoran a uno y le dan la espalda? Y le dicen, yo no quiero escucharlo o escucharla, yo no voy a hablar con usted. Inmediatamente le dan la espalda. O sea, no escuchamos el buen consejo. Lo que yo les decía, muchas personas me bloquean a mí. Y cuando tienen momentos difíciles me desbloquean, me escriben y después otra vez me bloquean. Entonces con Dios no es hoy sí, mañana no, una semana sí, 3 no. No, no es así. Es en todo tiempo. Ustedes saben por qué nosotros finalizamos un poco antes, salimos, digamos, unos días, no estamos predicando en la iglesia, porque la gente no asiste. Se dedica a las fiestas, a las compras, paseos, y no le dan la prioridad a Dios. Y crea que el corazón de uno se arruga. Así como no sé cuántos estén conectados. De pronto 1, 2, 3, 5, 10, no sé. Eso lo saben ustedes y Dios. Yo cumplo con lo que Dios me manda. Amén. Entonces, esos estaban de espaldas, ignorando. Nosotros somos el templo de Dios. El atrio interior donde está el Espíritu Santo de Dios. El altar somos nosotros. Los santos somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Pero eso depende. Entonces, ¿qué Navidad vamos a mostrarle al Señor? Pero dice que este Tamuz, ese Tamuz que está en el versículo 14, dice, era un dios, dice, visión de otros dioses en Jerusalén por todos los... Este Tamuz, ¿de qué generación viene, mis amados? Los que de pronto no lo conocen. Este Tamuz viene de la generación de Nimrod. ¿Quién es este personaje? Recuerde que vamos a mirar el árbol. Ya estamos un poquito avanzando. ¿Listo? Resulta que en Génesis 10, 8, 10. Génesis. No se olvide que Tamuz está en Ezequiel, versículo 14. Entonces, en Génesis, desde Génesis es donde empieza a desarrollar el árbol. Vamos a mirar por qué. Génesis 10. 8, 10. Trataré de ser lo más clara posible. ¿Listo? Para que sea como entendible esta enseñanza. Dice así la Biblia, Dios habla hoy. Dice así. Cus fue el padre de Nimrod. Nimrod. El primer hombre
poderoso de la tierra. Nimrod, por la voluntad del Señor, fue un gran cazador. De ahí viene el dicho igual a Nimrod, que por la voluntad del Señor fue un gran cazador. La voluntad del Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calné, en la región de Sinai. Pero ¿quién es este personaje Nimrod? Este viene, dice aquí, fue el padre de Nimrod, Cus. Pero ¿quién es Cus? Cus es hijo de Cam, hijo de Noé. ¿Quién es este personaje? Cam, hijo de Noé. Verifiquémoslo, por favor. Todo tiene que tener. Mire, yo le decía a alguien, y yo lo hice. Cuando yo empecé a leer la Biblia, llegan, hay como 2 páginas, creo, donde hay nombres y nombres de nombres en el Antiguo Testamento. Y yo me ponía a leer y yo decía, ¿para qué tanto nombre? Eso a mí no me interesa, le soy muy honesta. Y yo sabía qué hacía, ay Dios, pero Dios todo lo ve. Y yo le pasaba esas páginas, uy, no, a ver, aquí ya acabó todo ese poco de nombres, yo no me interesa. Pero ahora, o sea, hace años me di cuenta que era bien importante porque desde ahí viene el linaje de Jesucristo. Pero yo no, bien campante para acabar la Biblia, lo que hacía era pasar esas hojas donde cuántos nombres. Y eso yo creo que a muchos les pasa y me lo han dicho. Pero dice así, que estamos leyendo en Génesis 8:10 dice así. Íbamos a mirar, ahorita íbamos a mirar en Génesis 9:18. Génesis 9:18. Génesis 9:18, miremos. ¿Solo el 18? Sí, solo el 18 para saber de dónde, quién es Cam. Es para eso la intención. Génesis 9:18 dice: y los hijos de Noé salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Y Cus, ¿y quién es este Cus? Que ya lo miramos. Engendró ¿a quién? A Nimrod. ¿Listo? De ahí, por eso es necesario mirar esto para entender qué es lo que está sucediendo. Y resulta que Nimrod vendría a ser bisnieto de Noé. Pero recordemos que este Can, hijo de Noé, miró la desnudez de su padre Noé. Y por esa razón, Noé lo desterró y lo maldijo, porque había visto la desnudez. Eso es otra enseñanza, eso es bastante extensa, pero vamos a mirar ahorita lo de la Navidad. ¿Listo? Pero dice entonces, ¿quién es este Nimrod? Llegó a ser poderoso, dice, en la tierra, por ser cazador. Mató, ojo, a 120 leones, cuerpo a cuerpo. Y desde su carreta, 800, era un gran caudillo, rey, dictador. O sea, él se convirtió en un rey después de haber sido un poderoso cazador. Era un dictador, fundador de reinos, quien construyó la torre de Babel, entre muchas más obras que él hizo. ¿Y qué tiene que ver esto con el árbol? Ya lo vamos a mirar. Resulta de que este bisnieto de Noé, que Nimrod significa Gibor, tirano o rebelde, edificó, ojo con esto, edificó Nínive, Nina,
ya no quería servir ¿a quién? A Jehová, ya no quería servir al Señor. Él también edificó Mesopotamia, Siria, Babilonia y llegó a Persia, Irán e Irak. Ahora sí, vamos un poquito avanzando, vamos por favor acompáñenos. Isaías 57:5. Isaías 57:5. Solo el 5. 5. Dice así, mire. Debajo de los robles y de todo árbol frondoso se entregan actos inmorales y sacrifican niños junto a los arroyos en las grietas de las rocas. La Biblia de las Américas dice que ardéis con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en las quebradas, debajo de las hendiduras de las peñas. Eso, ahí vamos mirando, ahí está el árbol. ¿Y qué había en esos árboles? Actos inmorales. ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente? A ver, ¿la busco? Yo lo busco. Haga favor. Entonces sigamos avanzando. Mi esposito ahorita que lo lea. El 5 ¿Listo? dijimos, ¿no? Sí, 5. Dice así, Isaías capítulo 57, versículo 5. Rinden culto con gran pasión a sus ídolos, debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso. Sacrifican a sus hijos abajo en los valles, entre los peñascos de los acantilados. Sacrifican. ¿Por qué cuando habla sacrifican? ¿Sabe por qué? Porque nosotros como padres hacemos que nuestros hijos idolatren, hagan lo mismo que nosotros hicimos. O sea que los estamos sacrificando, entregando a qué? A la idolatría. Estamos haciendo que veneren. Mire, yo le pregunto, seamos muy honestos. Usted tiene un árbol de Navidad, ¿listo? Y cuando el árbol de la Navidad ya pasaron 10 años, 15 años, qué sé yo, y ya pasó de moda, porque salió en un tiempo los árboles de Navidad que tenían en las punticas bombillitos de colores. ¿Y qué pasó? Ya los otros árboles ya no querían. Unos los regalaron, otros los botaron y se compraron el árbol moderno, pero siempre idolatrando los árboles. Entonces se bota, pero es que Dios no es una fecha, un mes, un día. Dios es todo, en todo lugar, en todo momento y para toda la vida. Porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca pasará. Y por eso dice, mi pueblo tiene conocimiento, o sea, el pueblo de Dios tiene o tenemos conocimiento. Y sabemos que hacemos muchas cosas mal, pero lo hacemos. ¿Cuántas personas decoran su casa? Pero créame que hay una desunión tremenda. ¿Por qué no cambiamos los hábitos de festejar una Navidad? Pero ¿cuál es la Navidad? Vamos a entender cuándo es realmente la Navidad. Tiene fecha y no es esta. Créanme que no. Sigamos leyendo. Dice en Oseas 4, 6, 13. Dice así, Oseas 4, 6, 13. Mi pueblo, dice, Dios habla hoy, no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Yo le pregunto, dice aquí, mi pueblo tiene conocimiento. Nosotros sabemos que está bien y que está mal, pero muchas veces lo hacemos. Dice, por eso ha sido destruido. Porque a veces preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Es porque nosotros damos la prioridad
a las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. No queremos aprender, queremos seguir ignorando y queriendo hacer las cosas como nuestros padres nos lo enseñaron. Pero para eso Dios nos dejó la palabra. Nuestros padres anteriormente no lo entendían porque daban enseñanza en latín. Era muy difícil. Pero ahora nos habla la palabra en español. Pero sin embargo, muchos preferimos decir, no me enseñe. Yo estoy bien, yo no mato, yo no robo, así que yo no estoy mal. Yo ayudo a la gente. No, yo no estoy mal. Siempre se dan la razón. Entonces dice, y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo del sacerdocio. Para que no sea, dice las Américas, no seas mi sacerdote. Nuestro deber es enseñar la palabra. No contienda, no discuta. Dios no nos ha llamado a dividir. Dios nos ha llamado a enseñarnos a orar y a velar unos por otros. Amén. Porque ese es el propósito del testamento, porque nuestros nombres, muchos de nuestros nombres están aquí en la palabra de Dios. Entonces dice, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios. Y en las de las Américas dice, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Estoy leyendo, intercalando, Dios habla hoy con la de las Américas. ¿Qué versículo? Vamos al versículo 7. ¿Cuántos más eran los sacerdotes que pecaban contra mí? Por lo tanto, cambiaré su honra en ofrenda. O sea, ¿de qué sirve honrar si solo de labios, pero su corazón está lejos del Señor? Y dice en el versículo 8, viven del pecado de mi pueblo, por eso anhelan que mi gente peque. Si a nosotros nos hubieran enseñado hace años de dónde procedía eso, por eso yo leo la Biblia, en la Biblia Dios habla hoy y la de las Américas, para que no digan que uno le tira a las personas. No, mi propósito no es contender, no es criticar. Mi propósito, mi llamado, el llamado de esta iglesia es a llevar, a cumplir cuáles son los planes y los propósitos de Dios. Soy discípula del Señor y mi deber es enseñar. ¿Listo? Dice, lo mismo al pueblo que a los sacerdotes. Dice, castigaré por su conducta. Y las Américas dice, y les pagaré según sus obras. Versículo 10. Puesto que han dejado de servir, dice la palabra, al Señor comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no tendrán hijos. O sea, iglesias que se terminan. ¿Por qué? Porque no hay satisfacción. Hay personas que se alejan. Mire, yo le he dicho, Dios, ¿hasta dónde me piensas llevar, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y el llamado del Señor para esta servidora, se lo tengo que compartir. El llamado ha sido que el Señor me dijo, yo no llamo multitudes, Él nos está llamando a ¿qué? A ser calidad, a ser discípulos. Dios quiere que formemos discípulos conforme a los planes y los propósitos de Dios, conforme a su palabra, conforme a su testamento, conforme a su última voluntad ya establecida en las Escrituras. Dice, pero no quedarán satisfechos, se prostituirán, dice el versículo 10. ¿Por qué? Dice, porque han dejado de hacer caso al Señor. Y el Dios habla hoy, dice, se prostituirán, pero no tendrán hijos. No va a haber hijos como lo hizo el apóstol Pablo, que tenía hijos espirituales. Entre ellos, Timoteo, Tito, eran espirituales. La idolatría, por la prostitución de la palabra, prostituyen, la convierten la palabra a su beneficio, la manipulan en negocio. Mire, el comercio, hace unos días mi nieto, el más pequeñito, me decía, abuela, a mí me dijeron, ¿cierto que la Navidad es para vender cosas? Sí.
es para vender, es puro negocio. Puro negocio. Recordemos que Jesús fue al templo y ¿qué hizo? Que lo habían convertido en ¿qué? En una manada de ¿qué? ¿Qué había ahí? De ladrones. Sí, y volcó, dice, los cambistas, donde vendían animales, todo. Por eso había idolatría. Idolatría a la plata, al dinero, habían prostitución de hombres, de mujeres, había eso. La prostitución, dice en el versículo 11, dice, y el vino hacen perder el juicio. ¿Qué hace uno? No nos digamos mentiras. ¿Qué hace uno en Navidad? O sea, pues cuando supuestamente lo que nos han enseñado, nos preparamos para los regalos, para la ropa, para muchas cosas, pero nos olvidamos del Señor. Es triste, pero eso pasa. La prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio, dice la de las Américas. Versículo 12. Mi pueblo consulta, ojo, a sus ídolos de madera. Por medio de varas practican la adivinación. Mire cuando dice aquí, dice, varas practican la adivinación, los agüeros, las uvas. Yo por eso lo hablo. Yo hice muchas cosas. Yo era una mujer de agüeros. Yo cometí errores. Por eso yo no juzgo, yo enseño. Como Dios Padre quiere que yo lo haga. Utiliza este vaso para entregar el mensaje de Él a su iglesia. Por medio de varas practican la adivinación, dominado por la prostitución. Mi pueblo sigue caminos equivocados, se prostituye apartándose de su Dios. Es la Biblia, Dios habla hoy. De las Américas dice, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Nos apartamos muchos. Lo que acabamos de decir hace un momento, hacemos los cultos, pero la gente no viene. Pero si créame, si les dijéramos vamos a dar anchetas, vamos a dar esto sería a reventar. Y créame que no va a haber, hasta el 31, el 24, el 1 estarían aquí. Los servidos que dan en los servidos. En las novenas. En las novenas. Mucha gente, dice que rico repartieron hervidos. Hoy van a dar regales a los niños. Apúntenmelos. ¿Van por las novenas? ¿Van por orar a Dios? ¿O por las cosas que les están ofreciendo? Eso solo usted y Dios lo sabe. Listo, solo en serio. Se prostituyeron, dice, apartándose de su Dios. Que también hay en las novenas. Amanecen, hay peleas, no olvidan a los hijos, se pierden los niños, no, eso se mueve de todo, de todo, de todo. En el 13 dice, ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable, o sea, de árboles. Por lo tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. Entonces es muy difícil lo que pasa. En el alto de los montes y sobre las colinas queman incienso y ofrecen sacrificios. Eso se lo ve. Los agüeros, eso lo hacen muchas personas en diciembre. Yo hice, pues no todo esto, pero sí hice muchas cosas. Y también bajo la buena sombra de los robles, los álamos y las encinas. Por eso se han prostituido las hijas de ustedes y sus nueras cometen adulterio. Eso es lo que sucede muchas personas. ¿Para qué utilizaban ese árbol? Pero también dice en Jeremías 3. Jeremías 3, dice la palabra, Jeremías 3, 6, 9. Dice así, 6, 9. Hay un título en la Biblia de Dios habla hoy que dice, el Señor que exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento.
nosotros los que creemos en Dios, en Jesucristo, que creemos en el Salvador del mundo, en el Espíritu Santo, que creemos en la Madre de Jesús, que trajo a Jesús a nuestras vidas, entonces los que creemos somos exhortados porque en Jeremías 3, 6, 9 dice: en tiempos del rey Josías me dijo el Señor, ¿has visto lo que hizo la rebelde Israel? Fue y se dedicó a la prostitución sobre toda loma alta y bajo todo árbol frondoso. Todo árbol frondoso. En la de las Américas dice: y el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo lo infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba. ¿Para qué se esconde la gente? Dígame, ¿para qué? Entonces, por eso Jeremías 3, 6, 9 nos está enseñando. Versículo 7. Yo pensé que aún después de todo lo que ella había hecho, volvería a mí, pero no volvió. Su hermana, la infiel Judá, vio esto y vio también que yo repudié a la rebelde Israel. Aquí dice que repudió, dice, a la rebelde Israel, y que me divorcié de ella, precisamente por el adulterio cometido. Pero Judá, la infiel hermana de Israel, no tuvo temor, sino que también ella fue y se dedicó a la prostitución. Y lo hizo con tanta facilidad que profanó el país. Me fue infiel adorando a las piedras y a los árboles. Hemos adorado a los árboles, al sol. ¿A qué? Muchas personas, yo miraba en un noticiero, no me acuerdo de qué parte, decía que se disgustaban mucho que le han dado tanta importancia a los animales y a la naturaleza que a la humanidad. Pero debería de ser humanidad, la naturaleza y los animales que debemos nosotros cuidar. Pero otra cosa es ser infiel adorando árboles o agüeros, porque dice, eso acabamos de leerlo en Dios habla hoy, y para confirmarlo miremos en la de las Américas, en el versículo 8 dice: y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. O sea, carta de divorcio. O sea, nosotros cuando cometemos pecado, el Espíritu Santo que está sobre nosotros y dentro de nosotros nos deja, se va, porque no podemos, nosotros somos el templo de Dios. Estaríamos haciendo lo mismo que hicieron cuando Jesús fue y sacó a toda esa gente que estaba en el templo. Por eso dice que en 3 días iba a construir el templo. O sea, cuando resucitaría, ese templo somos nosotros, que eso ya lo hemos enseñado. Dice, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. O sea, a los ídolos. Ahí estamos mirando lo que viene, el árbol. Pero para dejarlo pendiente para el día sábado, les voy a dar una parte de que resulta de que este Nimrod tuvo una madre, como todos nosotros, pero esa madre se llegó a convertir en su esposa. Esa esposa se llamaba Semiramis. Dejémoslo ahí. O sea que ella venía a ser madre y esposa. Lo vamos a ver el próximo sábado en este mismo canal
sábado 7 de la noche. Amén. Y les invitamos desde ya en el nombre de Jesús que el miércoles vamos a tener una enseñanza, se la vamos anticipando. Uno es quien quiere ser. Ese es el tema para el día miércoles. Uno elige qué quiere ser. Amén. Así que en el nombre del Señor, permítanos orar por ustedes y nos despedimos. Padre Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por cada persona que ha estado conectada. Gracias por abrirnos tu palabra, tus escrituras y darnos a conocer, Señor, y tener conocimiento de lo que es la Navidad. Y estamos en el proceso de conocer el desarrollo del árbol, Señor, que muchos lo han idolatrado o idolatran, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta noche, Señor, que nos guardes, nos protejas y nos bendigas. Oramos, bendito Dios, por tu hija Edith, por Lisette, por John Benavides, por Álvaro Salazar, en el nombre de Jesús. Oramos por tu hija Zulay, por Carlos, por Marianita, Señor, protégelos y bendíles, guárdalos en la palma de tu mano. Bendice a Liliana Camelo, a sus sobrinas, Señor. Bendice a la familia de Liliana, a Luis Alberto Yarpaz, bendito a Edison Barragán, guárdalos, Señor. A Sandra Angulo, bendice a todos y cada uno de los que se han conectado, que tengan una feliz y bendecida noche, feliz descanso. Recuerde que les amamos. Bendiciones. Un montón. Bendiciones.